Hola jóvenes, nuevamente. Pues continuamos con el tema Introducción a las bases de datos. En el video anterior nos habíamos quedado en la jerarquía de cómo es que los datos se van dividiendo e incrementando uno con otro. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es precisamente este apartado de cómo es que esos datos, ¿sí?, van creciendo de lo menor a lo mayor. Primero tenemos el bit, después tenemos el byte, seguido de ello tenemos el campo, registro, archivos y vamos a agregar uno último que es la base de datos. Entonces, de un conjunto de archivos nosotros obtenemos una base de datos. Muy bien, en este caso, lo que continúa es verificar, pues una vez que ya vimos lo que es un dato, verificar lo que es información. En informática se entiende por información al conjunto de datos ordenados, secuenciados, procesados que permiten recomponer un referente como un sentido real, ¿sí? ¿A qué se refiere esta parte? Muy bien. Si nosotros en este caso tenemos, por ejemplo, una entidad persona, esa persona puede contener varios datos. En este caso puede ser el nombre, puede ser el apellido paterno, puede ser el apellido materno, puede ser la edad, puede ser ciudad de nacimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, como tal, esto es una entidad. Vamos a poner otra entidad. Vamos a poner la entidad, no sé, asesor. Ok. Podemos, en la entidad asesor, nosotros podemos tener los datos nombre, los datos apellido paterno, los datos apellido materno. No vamos a poner la edad, más bien vamos a poner profesión. Y ahí grado al cual está asesorando y grupo al cual está asesorando. Podemos poner la materia titular, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, cuando nosotros queremos analizar esta entidad, que es persona o asesor, y estos datos, porque los datos aparte los estoy teniendo de manera separada, es decir, nombre es un dato, apellido paterno es otro dato, apellido materno es otro dato, edad es otro dato, ciudad es otro dato, y en la informática se están manejando de manera separada, ni uno depende de otro. En el momento en que nosotros, como gestores de base de datos o como gestores de información, decidimos de alguna manera conjuntar todos esos datos, como la función de agrupar, entonces lo que estamos haciendo es recoger de manera interna lo que en realidad es de esa entidad, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo capturé de nombre un César, capturé de apellido paterno un Mendoza, ¿sí? Capturé de apellido materno un Ayala, capturé de edad un 30 y capturé de ciudad un Uruapan. Entonces, al momento en que cuando tú haces una búsqueda de Google, a lo mejor de César Mendoza, y te sale esto, ya como pues en algún formato establecido o en algún texto establecido, entonces hasta ese momento se llama o se dice que los datos, que ese conjunto de datos ahora sí se convierte en información, ¿sí? En este caso como tal, nosotros estamos viendo pues que el asesor no tiene ningún sentido alguno. Entonces, en el momento en que nosotros logramos captar la información de lo que habíamos capturado sobre ese asesor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, nombre Paulina Contreras Vera. Profesión, ingeniera en sistemas computacionales, grado, segundo, grupo A y su materia es matemáticas. Entonces, con este conjunto de datos, yo ya puedo transformarlos en información, porque entonces puedo decir que en dicha institución hay una maestra que se llama Paulina Contreras Vera, que es ingeniera en sistemas computacionales y que aparte es la asesora de segundo A y que como materia titular tiene matemáticas, ¿sí? Entonces, en este momento los datos se convierten en información.
La recuperación de la información a partir de los paquetes o conjuntos de datos es, así, el objetivo final de la computación, dado que los sistemas informáticos codifican y representan la información a través de distintos mecanismos y lenguajes que les permite comunicarse entre sí de manera veloz y eficiente. ¿Sí? Como les comentaba, lo que hacemos es tratar de agrupar los datos que hasta este momento nosotros estamos manejando de manera individual. Es decir, nombre no depende de apellido paterno, así como apellido materno no depende de profesión. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es que para que esos datos se conviertan en información, recuperamos, agrupamos esos datos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a checar otro concepto. Otro concepto es algoritmo. Este no es un concepto que ustedes tengan como que algo que no he capturado jamás en mi vida, pues de hecho es algo muy común en la informática. Entonces tenemos que algoritmo. Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representen un modelo de solución para determinado tipo de problemas, o bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Para realizar un programa es conveniente el diseño o definición previo del algoritmo. ¿Sí? Am, Luis Joyanes nos dice, en la ciencia de la computación y la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación. Así, un lenguaje de programación es solo un medio para expresar un algoritmo y una computadora solo un procesador para ejecutarlo. Muy bien, ¿por qué les comento que este no es un concepto el cual ustedes estén como muy nuevos o muy verdes? Porque esto ya lo habrán visto ustedes en informática, en sus clases de informática, inclusive algunas de las personas que somos un poquito curiosos y hayamos ido pues a un curso de computación un poquito más avanzado, vemos que existen esta parte de algoritmos que nos van a ayudar a determinar cuál es la solución más pronta y más adecuada para resolver un problema, ¿sí? Aquí nosotros estamos viendo un algoritmo y estamos viendo otro algoritmo. Probablemente ustedes digan que son algoritmos diferentes, pero no. De hecho, están iniciando el mismo problema y están resolviendo el mismo problema. Aquí el detalle está en que uno está de manera plana como pseudocódigo y el otro está representado de manera gráfica como diagrama de flujo. En su momento vamos a entender cómo es que podemos hacer un pseudocódigo, cuáles son sus puntos principales y cómo es que podemos hacer un diagrama de flujo y cuáles son sus representaciones principales. Por el momento lo vamos a dejar de manera gráfica, solamente mencionando pues lo que es un algoritmo como tal. Bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Este es otro concepto. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos usados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo de aplicaciones. Es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Nosotros habíamos visto en la clasificación de software que un lenguaje, bueno, que existía un tipo de software que se llamaba software de programación y que de este software podíamos obtener nuevo software o podíamos programar nuevo software, ¿sí? Un lenguaje de programación es lo que sustenta o lo que hace que un software de programación exista. Entonces, como tal, no solamente es el software de programación, es entender cómo es que yo me puedo comunicar con la computadora a partir de un lenguaje formal para que la computadora entienda qué es lo que yo como programador quiero que haga, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos usados para orientar la programación. En este caso, para que ustedes me entiendan un poquito, en esta parte, un conjunto de símbolos y códigos, existe un lenguaje de programación que probablemente ustedes conocen bien porque es muy popular. Como lenguaje de programación
nosotros tenemos Java, ¿sí? Me imagino que sí lo conocen porque es muy popular y aparte en todos lados aparece en internet. Entonces, por ejemplo, si yo como programador quisiera que, no sé, que mi programa me imprimiera un mensaje de hola mundo, entonces lo que yo tengo que pasarle como lenguaje de programación a la computadora, ¿sí? Va a ser lo siguiente: system.out.print, abro paréntesis, abro comillas y le paso el mensaje que yo quiero que escriba. Entonces, esto es lo que el concepto se refiere como un lenguaje, ¿sí? Que es un conjunto de símbolos y códigos para orientar la programación de estructuras en el desarrollo de aplicaciones. Muy bien, vamos a continuar. Si existe alguna duda en esta parte, pues tenemos tiempo restante para poder saldar este tipo de dudas. Por eso es importante que ustedes analicen bien estos videos y hagan sus apuntes, hagan sus preguntas y aparte en clase me cuestionen todas las dudas que ustedes apuntaron en su libreta. Mediante este lenguaje se comunica el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos debe operar un software específico, cómo debe ser almacenados o transmitir esos datos, las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. Para explicarlo mejor en otras y con menos palabras, el lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación el cual está conformado por conjuntos de símbolos, palabras, claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina, ¿sí? Por ejemplo, la máquina sabe que al momento de escribir system, entonces va a ser un evento sobre algo que va a pasar en el sistema. En el momento en que capta la palabra out, va a ser algo que dentro del sistema va a salir al exterior. Y print va a imprimir. ¿Qué es lo que va a imprimir? Este mensaje. ¿Sí? Entonces, nosotros ya estamos llevando un conjunto de símbolos, palabras clave, reglas semánticas y sintácticas que me van a mí como programador permitir comunicarme con la computadora y que la computadora a través de esas palabras va a entender perfectamente lo que yo necesito decirle. No es como que yo le diga a la computadora, oye, quiero que hagas una ecuación algebraica y pum, ya estuvo. No. Un lenguaje de programación requiere un nivel avanzado de conocimientos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito, que es prácticamente el que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Solamente pues que aquí está más en estructura, está un poquito más formal y a manera real es como nosotros programamos. Tal vez la pregunta ahorita es, ¿y está en inglés? ¿Y si no es inglés? Lamentablemente tendríamos que dominar este espectro de palabras en inglés porque todos los lenguajes de programación, o al menos la mayoría, están en inglés. Muy bien. De acuerdo al conocimiento anterior, ok, esto no lo vamos a hacer. Muy bien. Esto lo vamos a dejar para una sesión de trabajo. Sesión de trabajo. Y hasta aquí vamos a dejar. Muy bien, jóvenes. Pues entonces vamos a regresar a Meet para ver si existe alguna duda que ustedes necesiten gestionar.